Bendiciones para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión en esta vía de Ustri. Shabbat Shalom para todos ustedes, hermanos. Estamos en Guayaquil, Ecuador, Sudamérica, para el resto de los países que están en simultáneo. Los hermanos están conectados a través de la internet y que están pues frente a sus pantallas viendo este canal, el canal de la verdad, el canal de la vida. Para el día de hoy tenemos el capítulo número 8 de la carta a los Hebreos. Estaremos con nuestro hermano Marcelo Espinosa, que está con nosotros aquí en estudio, para hacer en este día una introducción, un preámbulo a lo que posiblemente vayamos a ampliar la próxima semana, ya que no vamos a estar todo el tiempo dedicado al estudio de la carta por el día de hoy, ya que estaremos conectándonos vía internet también en la transmisión desde Israel, desde Jerusalén, con nuestro hermano Joseph Sánchez, quien estará trayendo también un mensaje para todos ustedes que es de mucho interés pues para todos. Así que con nosotros también está Marcelo, que le va también a indicar respecto de la relación que tenemos con nuestro hermano Joseph, que es también un maestro de Torah. Adelante, Marcelo. Sí, Shabbat Shalom a todos los hermanos. Es una bendición muy grande para mí el poder estar con ustedes cada semana, como el Eterno nos ha dispuesto este tiempo. Sí, tenemos un contacto con la comunidad Amishab, que son hermanos que han venido sirviéndole al Eterno en la restauración del conocimiento y la raíz hebrea, en la restauración del pueblo, en la búsqueda de la oveja perdida de la casa de Israel. Son hermanos que han hecho un esfuerzo muy grande para poder llevar este mensaje. Y vamos a hacer un proyecto conjunto. Nosotros a veces tenemos unos nombres individualmente como Keilah, como congregación, pero hay un solo pueblo y es el cuerpo del Mashiach. Muchas veces podemos tener ciertas diferencias, como las tuvo Pedro o Kefa con Shaul, pero no hubo una diferencia de doctrina. Estaban alineados, estaban en el mismo espíritu. Cuando estamos en el mismo espíritu no necesariamente quiere decir que seamos las mismas personas. A cada uno se nos ha dado una comisión, una misión y también una tarea de aprender. Nosotros podemos en este camino tener la flexibilidad de retroceder o retractarnos si es que encontramos un conocimiento o encontramos un error en nuestra prédica. De hecho, nosotros cuando recién despertamos, porque con Marcelo, desde el primer día en que el Eterno nos dio su misericordia y nos puso fuera del camino equivocado y nos trajo a esta senda, ese día decidimos que teníamos que comunicar el mensaje. Se puso en nuestro corazón. Y hay muchos estudios que están en el canal de YouTube y están en las redes, que esos estudios nosotros tenemos que hacer una revisión, porque tal vez hay cosas que no están, no muy profundas, que faltan depurar. Porque es el momento, es un momento profético. Nosotros estamos viviendo un momento profético. Retomo esto de aquí porque lo consabido de los hermanos que se encuentran todavía en la cristiandad es que cuando tú dijiste algo, así tiene que ser. Pues a nosotros en este camino, como nos debemos al Eterno, como personas podemos decir muchas cosas que están en nuestro pensamiento, pero cuando alguien nos enseña o el Ruach nos demuestra y vamos mejorando. O sea, la idea es mejorar. Ahora, la evidencia más fehaciente de que vamos reconociendo los errores es el hecho de que hemos llegado a guardar Torah. Antes no lo sabíamos, luego el Eterno nos mostró cómo era realmente que debíamos llevar una doctrina y cambiamos de vida, cambiamos el modo de llevar la palabra del Eterno y consecutivamente estamos estudiando, estamos revisando y si hay errores pues lógicamente lo más acertado es ir corrigiendo con humildad, o sea, tener humildad y reconocer los errores, que eso
es lo que debemos hacer todos. Sí, por eso se dice que nadie se haga maestro. Correcto, nadie se haga, y nadie tenga la mejor opinión en base a su criterio, de sí mismo, ¿verdad? Eso es Torah. Eso es algo real, eso es algo sabio de parte de Yahweh. Bien. Lo que está en los proverbios es Torah, y el hecho de decir que no sea tu boca la que te exalta, sino la del Eterno. A nosotros lo único que nos puede exaltar es el pensamiento del Eterno, o también nos puede avergonzar, porque de acuerdo a nuestro comportamiento. Por eso hemos tenido ataques de muchas iglesias que están en contra de que se difunda este mensaje. Tal vez ellos lo hacen pensando en que están agradando a Dios, como se lo conoce. Es que mire, las pantallas, todo lo que Yahweh ha permitido que nosotros tengamos para llegar a ustedes, no es nuestro. Como no es nuestro, siempre han estado abiertas a muchos hermanos. Ustedes los que tienen, aquí hay hermanos que tienen desde nuestros inicios, saben que muchos hermanos, muchos predicadores han pasado por estas pantallas. El hermano Pedro, que está en España, pasó por nuestra pantalla, aunque hay diferencia en cuanto a su mensaje. Inclusive, recuerdo tanto que le hemos proporcionado a un hermano español que por cierto está en Perú, el hermano Ernesto Vargas, que también tiene opinión diversa a la nuestra. Somos divergentes en el criterio, pero igual nosotros le dimos apertura y ayuda para que también difunda el mensaje. ¿Por qué, hermano? Porque en definitiva quien va a calificar el mensaje, la misión y la obra no somos nosotros, va a ser Yeshua, porque lo dice en Apocalipsis 22:12. Vengo pronto a pagarle a cada uno conforme fue su obra. Entonces nosotros tenemos que tratar de ser cada día mejores para que cuando se nos llame a cuenta no seamos encontrados faltos, ¿verdad? Sobre todo en la palabra del Eterno, que hay que tener temor en ese sentido. Bien, más luego vamos este programa va a durar unos pocos minutos. Vamos a hacer una introducción al capítulo 8, que es el capítulo central de Hebreos. Marcelo va a hablar con respecto de eso. A las 12 nos vamos a conectar con los hermanos de la comunidad, de la congregación Comunidad Amishab, que significa Mi Pueblo Regresa. Desde Israel, el hermano Yosef Sánchez va a estar hablando. Vamos a escucharle aquí también en la congregación y sobre un proyecto. El proyecto, básicamente el proyecto que nos ha tenido a bien como bendición tomarnos en cuenta para ayudar a difundir el mensaje de una congregación grande, relativamente grande, de las raíces de la fe, de nuestras raíces de la verdad. Y es basada en México, porque en México sabemos que está muchísima oveja perdida en la casa de Israel. Bien, vamos a empezar entonces, abramos nuestro texto bíblico en la carta a los Hebreos, capítulo número 8. Para el día de hoy tenemos Hebreos, capítulo número 8. Cuando el hermano salga de la transmisión, entonces nosotros vamos a hacer una pausa y dejaremos el resto del estudio para la próxima semana para pasar en simultáneo la transmisión desde Israel hasta nuestras pantallas. Cuando ya estén listos los hermanos que están allá con el retorno, el momento que salga el hermano vamos a darle paso. Bien, Hebreos capítulo 8, vamos a estar con Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 8. Para iniciar el primer versículo del capítulo número 8, es importante y necesario traer a colación o a recuerdo el último verso del capítulo 7. Lo que pasa es que las Biblias están divididas en capítulos y versículos, y muchas veces, y casi siempre, se ha perdido la esencia del pensamiento precisamente por esta causa. Si leemos el capítulo 8 separado del capítulo 7, no hay una relación. Por ejemplo, veamos el último versículo del capítulo 7, el versículo 28 del capítulo 7 de los Hebreos. Dice: la Torá constituye como sumo sacerdote a hombres débiles, mientras que la declaración juramentada que vino después de la Torá constituyó al Hijo perfeccionado ya para siempre. Viene hablando en todo momento de esta carta de la diferencia y la necesidad del sumo sacerdote. Hay dos ordenanzas, la levítica y la de Melquisedec. La de Melquisedec
Melquisedec, según la escritura, aparece primero. Luego, cuando Yahweh le da la Torá o la ley a Moshe, aparece la ordenanza levítica de instituir sacerdotes que ministren el templo para que hagan expiación por el pueblo año a año. Luego de la llegada de Yeshua, por el estudio que presenta Pablo, Shaul, en esta carta a los hebreos, notamos que hay un cambio, como él dice acá en esta carta, como ya lo vimos, un cambio en cuanto a la ordenanza del sumo sacerdote. Ya no por el orden levítico, porque dice acá que eran hombres débiles, pero nos da un mayor sumo sacerdote perfecto, como fue Yeshua antes de su muerte, para que a través de él, entrando al lugar santísimo, sean expiados los pecados de la nación y él cumpla con el trabajo que se le dio de parte de Yahweh, con la misión, con la obra, con la extraña obra. ¿Cuál era esa extraña obra? De traer de regreso a las tribus perdidas. Ese es un capítulo, hermano, este capítulo número 8 es extenso, aunque es corto, pero es extenso en lo que nos trae. No vamos a tener el tiempo hoy, pero vamos a hacer hoy una primera parte y la próxima semana estaremos llevando a cabo la parte segunda, porque ciertamente, por lo que dice en el primer versículo de este capítulo 8, acá está el entendimiento de toda la carta a los hebreos. Entonces, ya leímos que decía en el capítulo anterior, en el último verso, así, versículo 28 de la carta a los hebreos, la Torá constituye como sumo sacerdote a hombres débiles, mientras que la declaración juramentada que vino después de la Torá, esto es en el Salmo 110, ahí está la declaración juramentada de Yahweh, que ponía a Yeshua como sumo sacerdote para siempre, según la ordenanza de Melquisedec. Ahora bien, esta es una labor grande, hermanos, una labor grande, maravillosa, que se le dio a Yeshua como sumo sacerdote, que no pudo hacer el sumo sacerdote de la orden levítica. ¿Sabe qué era, hermanos? Expiar los pecados de la casa de Israel y traerlos de regreso, hacer aliyá de ese pueblo. Eso es algo que, según Romanos 11, Shaul decía que había un tiempo para ese cumplimiento, cuando dice en el versículo 25 de Romanos 11, porque debe haber un tiempo para que entren los gentiles. Esos gentiles es la casa de Israel que se gentilizó, que se paganizó. Entonces, en ese sentido, vamos a entender cuando en Mateo 15:24 Yeshua dice: yo he venido exclusivamente a la oveja perdida de la casa de Israel. Vamos a entender cuando en Jeremías capítulo 3 versículo 8 dice que se le dio carta de repudio a la casa de Israel. Esa es la oveja perdida que se perdió. Si usted lee Jeremías capítulo 3 versículo 8, narra que Yahweh le dio carta de repudio, Sefer Keritú, a ese pueblo, a esa oveja que se convierte en la oveja perdida de la casa de Israel, por la que Yeshua dijo: yo vine a ella. Y en el libro de Oseas también le llama: ya no eres mi pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se paganizó, porque el pueblo fue tras los dioses o las deidades. Y ahí, hermanos, concluye en que en Juan capítulo 10 versículo 16 Yeshua dice: tengo que traer a un redil que no es de este redil, a las ovejas que están fuera, que no están conformadas en este redil, debo traerlas. ¿Y quién es esa oveja que dice en Juan 16 que debe traer Yeshua? Es la oveja que se perdió, que está narrado en Segunda de Reyes 17, hermano. Si usted lee Segunda de Reyes 17, se va a dar cuenta que esa oveja que fue extraviada, que fue perdida, que fue esparcida por el mundo, esa es la que en Juan 10:16 Yeshua dice: debo traerlas para hacer un solo redil, para que tengan un solo pastor. Entonces, con este preámbulo del capítulo número 7 y de lo que el mismo Yeshua decía respecto de que vino por la oveja perdida de la casa de Israel, que vino a hacer aliyá de la oveja perdida de la casa de Israel,
como sumo sacerdote, por el orden de Melquisedec, que era el único capaz de expiar ese pecado, el pecado de idolatría, porque el Levítico no podía expiar ese pecado, hermanos. Eso es algo que la Torá no se lo permite, porque esos son pecados que eran castigados con la muerte. Un idólatra había que matar. Pecados voluntarios. Claro. O sea, aquí hay que aclarar algo, que, bueno, hagamos un recuento. Estamos a pocos días o años de que se caiga el templo. Esto más o menos de esta carta en el año 64, 65. A un año más o menos de la muerte de Pablo. Entonces nosotros vemos que Pablo, si es que es el escritor de esta carta, él escribe anticipando y confortando de que si sucede que cae el templo, no se preocupe, que sí va a haber alguien que va a hacer expiación por los pecados voluntarios. ¿Y por qué sabemos esto? Porque realmente cuando el pueblo, el único que hace de intercesor ante el Eterno, cuando estaba en pie el templo, era el sumo sacerdote, pero por los pecados voluntarios, los pecados de culpabilidad voluntaria que tenía el pueblo. Entonces ellos tenían esta incógnita de que si caía el templo, ¿cómo podía ser que sea expiado el pecado de las 10 tribus? ¿Cómo podía Yeshua calificar como el Mashiach de Israel si es que él ya había muerto, si es que no había un sacerdocio que purifique el regreso de las 10 tribus? Ellos no estaban claros. Realmente nosotros tenemos una misericordia muy grande del Eterno, que nosotros tenemos ya la película completa. Faltan detalles, faltan cosas que el Ruach irá revelando, pero básicamente por eso tenemos la certeza de que estamos en el camino correcto, porque todo ha calzado, sin nosotros tener que aumentar o quitar versos o predicar con un verso 2 horas. Esa es nuestra seguridad, y nuestra seguridad es que la prueba de esto es que Yahweh jamás violó la Torah, la que él mismo la dio. Por eso Romanos 7 habla de que tenía que morir el esposo conforme a la Torah, para que la repudiada pueda volverse a casar con el que resucitó de entre los muertos. Es la única manera que a nadie podría imaginarse lo que iba a hacer de maravilloso el Eterno para poder regresar a las 10 tribus. Ahora, en el capítulo 7 vemos que les está exhortando a sus hermanos de que no se preocupen, de que existe el sacerdocio por la orden de Melquisedec, que si pasa lo que tenía que pasar, se caía el templo, había alguien que hacía expiación por la nación, que no era en la tierra, porque en la tierra solo los levitas podían ser sumos sacerdotes, sino era de una orden diferente, sin genealogía, desde hace mucho tiempo atrás, que desde Adán venía la orden de Melquisedec, que era de los primogénitos, y esa ministraba, porque cuando vemos haciendo a los patriarcas sacrificios al Eterno, estaban haciendo bajo ese sacerdocio. Entonces eso les está explicando a los hebreos, les dice: no se preocupen, alguien va a hacer desde otro sacerdocio expiación por ustedes. Entonces vamos a entrar al capítulo 8, donde ya va a especificar bien cuál es la función del sumo sacerdote en el pacto renovado. Pero ustedes tienen que estar atentos, hermanos, que en este capítulo, que no lo vamos a terminar hoy porque ya mismo nos conectamos, estamos haciendo un preámbulo. En este capítulo, la mano negra de los curas católicos Cuando empiece, ya que te va a decir, aumentó palabras que acabaron con la Torah, aparentemente. Si no se lo lee en contexto, con este contexto que estamos dando, usted va a pensar que cuando llegue a un verso donde dice que el nuevo pacto ya no va, entonces usted va a darse cuenta de que ahí hay maldad. O sea, no es una equivocación, no es nada, ahí hay maldad para anular la Torah, sea que haya movido Satán, como haya llegado, hay una maldad, porque nadie puede tomar las escrituras ni adulterarlas. ¿Y cómo sabemos que eso está mal escrito? Porque existen Biblias anteriores al catolicismo, en el 325 de Nicea, donde Constantino fundó la Iglesia Católica, que es la madre realmente de todo el cristianismo. Entonces, eso es un preámbulo que hacemos para poder comprender. Este capítulo
8 es el capítulo central de la carta a los hebreos. Aquí es donde se habla específicamente del sumo sacerdocio de Yeshua en la orden de Melquisedec, y también donde se tuerce toda la escritura. Con este capítulo el pastor cristiano ha hecho enciclopedias tirando al suelo la Torah, algo que es tremendo. Bien, como les ha comentado Marcelo y como hemos venido analizando, Yeshua hizo algo que al sumo sacerdote por la orden levítica no podía hacer, hermano. Porque el sumo sacerdote por la orden de levítica no podía expiar el pecado de un idólatra. Como si es el caso de Yeshua, que vino para expiar, para ser el mediador del pecado cometido por la casa de Israel, que fue un pecado de idolatría. ¿Para qué? Para que Yahweh se reconcilie con su pueblo y el pueblo y se cumpla lo que dice en el libro de Oseas, cuando dice extiendo para ti mi misericordia, cuando luego de que el sacerdote Oseas tiene su tercer hijo y lo llama Roami, la que tiene misericordia. Entonces eso lo comprendemos, todo lo dicho por los profetas, todo lo que Yahweh mandó a los profetas que ejemplifiquen al pueblo, lo comprendemos con la venida de Yeshua, porque solo por la ordenanza, hermanos, de Melquisedec se podía expiar ese pecado, no había otra forma. ¿Por qué? Porque el sacerdote levita estaba condicionado y limitado a hacer lo que la Torah le autorizaba a hacer, nada más. Claro, y también nosotros podemos darnos cuenta cómo de esto que acaba de decir Marcelo, cómo podemos comprobar en la vida de Yeshua que él estaba haciendo algo parecido a este sacerdocio, o estaba haciendo ya una figura de lo que él iba a hacer después. En Israel jamás se curó un leproso, jamás. En Israel, nadie dentro de los límites de Israel nunca se curó un leproso. Por eso era la sorpresa y por eso se maravilló el pueblo. En la cristiandad este concepto se pierde. Pero cuando venga Yeshua, que es el primero que cura un leproso en Israel, entonces ahí sí ellos empezaron a ver qué significa la lepra. Todos en el tiempo, en todos los tiempos donde ya estaba vigente la Torah en Israel, hasta el tiempo de Yeshua, sabían que la lepra simboliza la transgresión de la Torah, el Sará. Por eso eran sacados fuera del campamento. Y sabían que las 10 tribus estaban con lepra. Por eso es que fuera de Israel, de la zona de Israel, de donde ellos estaban, se curaron 10 leprosos. Claro que simboliza. Naamán fue en el Jordán, fuera de los límites, claro, de Jerusalén. Se simbolizaba. La Biblia de Zaret fue en otro ¿Es que lado. se simbolizaba qué? Se simbolizaba las 10 tribus, claro, que iban a ser sanadas de la transgresión de la Torah. Solo lo hizo Oseas, en su momento, el profeta Oseas con Naamán, con la vida de Serepta Elías, y también el caso de Yeshua. Ya, aquí vamos a ver algo rapidito, Marcelo, si me permite, en un par de minutitos nomás. Cuando nosotros leemos la visita a Lázaro de Yeshua, cuando vemos la muerte de Lázaro, vemos esto. Lázaro significa Eleazar, es el nombre Eleazar, es como tener misericordia del Eterno. Está en una zona que se llama Betania, que significa casa de aflicción. Están dos hermanas, Marta y María, sus nombres significan rebeldía, las dos casas de Israel. Van a buscar a Yeshua cuando muere Lázaro. Ellos se demoran 2 días, los 2000 años que demora Yeshua en restablecer a su pueblo. Yeshua viene y encuentra a Lázaro con una piedra angular gigante. Y Yeshua retira la piedra angular. Y Yeshua le devuelve la vida. Entonces nosotros cuando vemos este concepto vemos que Él se manifestó. La historia la cuenta sola. Si es que alguien tenía una duda de que Él sea el Mashiach, estas historias nos refuerzan en nuestra fe. Y Él es la única persona que ha hecho esta clase de milagros, y que a muchos están, inclusive los eventos cuando Él murió, están registrados en el Talmud. Es el gran terremoto. El gran terremoto marca una historia con respecto del sacerdocio mismo, que desde la muerte de Yeshua jamás
el Eterno tomó en cuenta el sacerdocio, el sumo sacerdocio y el día de expiación mientras estuvo el templo desde la muerte hasta que se cayó el templo. Claro, y esto acá, por ejemplo, ya en el versículo número 1 del capítulo 8, vamos a entender lo que acaba de decir Marcelo. Hebreos 8, versículo 1 empieza así. En resumen, lo que venimos diciendo, y esto es importantísimo, hermano, quizás nadie le prestó atención del cristianismo, pero acá dice, en resumen, él está diciendo que esta es la conclusión de lo que él viene escribiendo desde el primer capítulo, primer versículo. En resumen, lo que venimos diciendo de esto, tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, servidor del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó Yahweh y no el hombre. Acá vamos a parar porque esto es importante. Esto no lo podemos leer y dejarlo en el limbo sin entendimiento, porque entonces nosotros no podemos dejarlo así abiertamente. Tenemos que estudiarlo, analizarlo. Me dicen que ya faltan pocos segundos a que empiece la transmisión desde Jerusalén, pero vamos a tratar de que aparezca el hermano ya en las pantallas, el hermano Joseph. Vamos a tratar de entender esto. Dice que Yeshua se sentó a la diestra a ministrar en un templo, el templo verdadero, que no fue hecho por hombres, sino fue hecho por Yahweh. Acá es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque Shaul está hablando de un pueblo que tiene como fundamento, hermanos, de fe, el templo físico de Jerusalén. Para ellos, toda su emuná, toda su fe, toda la esencia de su doctrina está basada en la tenencia del templo y la administración de sus sacerdotes, de los rituales que permitían una relación, una comunión del hombre con su Elohim. Y eso era el templo, hermano. Esa era la vida del pueblo hebreo, su templo. Shaul trata de hacerle entender que el día que se cumpla lo que dijo Yeshua en Mateo 23, que no iba a quedar en pie el templo, que en ese momento nosotros, en ese momento que el templo ya no iba a estar en pie y que no iban a poder ministrar los sacerdotes, era necesario que la comunidad entienda, que hermanos, que sí había sumo sacerdote en un templo no hecho por manos de hombres, que no se iba a derribar, sino que era un santuario eterno. Bien, vamos a continuar la próxima semana. Creo que ya está el hermano. Ya vamos a hacer un corte, no se muevan de su pantalla, solamente se hace un corte interno, la señal sigue abierta para poder pasarle a ustedes la transmisión desde Jerusalén. Muy bien. Entonces, bueno, al parecer todo está bien. Les decía, ya nos iremos acostumbrando poco a poco a este sistema. Y estamos transmitiendo en vivo, se va a quedar grabada también esta reunión ahorita. Y bueno, les decía ahora sí que el programa 5:30, 6:30, música de fondo, el chat de convivencia, pueden ver ahí el horario en el relojito que pusimos de Israel. Después de 6:30 a 7 vamos a tener un tiempo de adoración con música, y de 7 a 7:30, que es ahorita lo que estamos haciendo, vamos a tener el tiempo de bienvenida, noticias de la comunidad, y aquí tenemos ya algunas noticias que les vamos a dar a continuación. A las 7:30 en punto arrancaremos con el video introductorio al estudio de las letras rojas. De 7:30 a 9 ya tendremos el video de Mateo 27-28, que vamos a titular Pocas Letras Rojas. Muchas gracias por la hospitalidad, gracias por lo que hicieron. Y bueno, pues eso es lo que pasó en Londres. Les decía ahorita acerca de otra comunidad, y es la comunidad de Ecuador. En Ecuador resulta que hay un grupo de pastores que salieron de un movimiento cristiano,
pues que hacen mucho énfasis en señales espirituales y cosas así, ¿no? Entonces, estos pastores que llevaban ya un tiempo siendo parte del liderazgo de esta congregación, se salieron, descubrieron el tema de la restauración, las raíces hebreas, se salieron y bueno, pues ahora están compartiendo las raíces hebreas. Y no sé si llaman por ahí Marcelo, los dos Marcelos que están allá en Ecuador, y ellos iniciaron un ministerio que se llama Verdad de Vida, en un canal de YouTube, que se dedican a hacer videos de enseñanzas. Hacen videos de enseñanzas a través de YouTube y de esa manera están tratando de transmitir este mensaje. Y miren, ahí está, hay alguien de Ecuador por ahí. Bueno, ahí está Cristi de Ecuador, o Cris más bien, Cris de Ecuador. Bueno, pues ahí para que ustedes sepan de estos pastores de Ecuador que están haciendo equipo con nosotros, porque la especialidad en especial de uno de ellos, de uno de estos Marcelos, es hacer videos. De hecho, ha hecho unos videos que los pueden buscar en el canal de Verdad de Vida. Hicieron un video en el que Marcelo editó toda una conferencia que yo di acerca de las lenguas espirituales. ¿Recuerdas? Y bueno, ¿qué te pareció ese video? Ya hablé mucho. ¿Qué te pareció ese video de las lenguas espirituales? ¿Qué puedes decir de ese? Bueno, lo que pasa es que los videos que está haciendo Marcelo, en este caso, ilustran o tratan de ilustrar cada uno de los temas, de las cosas de las que se van hablando, lo está ilustrando con imágenes, con inserta videos, mapas. Entonces es una manera muy didáctica de aprender, de ver mejor el mensaje. O sea, no solo escucharlo, sino verlo. Entonces nos llama muchísimo más la atención. Ana Trinidad pregunta que si tenemos ese video. Ana, si lo buscas en nuestro canal, en el canal de YouTube, vete a la playlist, una lista de reproducción que se llama Estudios Temáticos. Y ahí chécale, y ahí hay varios videos que ha hecho este ministerio. Está el de las lenguas espirituales, está el hijo pródigo, está el de la circuncisión, está el de la historia de una familia. En fin, hay varios videos que han hecho. Son como 8 videos que han hecho y la verdad es muy buen trabajo. Ellos lo que hacen es usar el audio de algunos de los audios que yo he hecho y les van poniendo imágenes. Les ponen imágenes, les ponen videoclips de manera que se entienda mucho mejor o sea más claro todo lo que yo estoy compartiendo. Cuando hablo, por ejemplo, de algún territorio, de algún lugar específico, ellos ponen el mapa del territorio. Cuando hablo de algún pasaje de la Biblia, ellos ponen el pasaje de la Biblia. En fin, es algo realmente laborioso, es algo que consume mucho tiempo el hacerlo y es algo que realmente captó la esencia de este pastor Marcelo de lo que quise transmitir y lo pone ahí y lo pone en video con imágenes. Y bueno, pues esto obviamente amplía exponencialmente la comprensión, la posibilidad de comprender el mensaje. Y bueno, pues esto me dio pie a pensar en una alternativa para crear mucho más material didáctico, para poder ser más eficientes en todo el material didáctico que tenemos. Y justamente contacté a Marcelo por eso, porque le propuse, y les pido a todos que me ayuden a orar al respecto, porque le propuse a Marcelo y a otro equipo que también estoy convocando de producción de videos, Joaquín, Paco, que nos han estado ayudando en la parte técnica y muchas otras áreas en el ministerio, que nos ayuden a pasar, para empezar, todo el Nuevo Testamento que tenemos en audio en MP3 y ahora nos ayuden a transferirlo a video. ¿Qué les parecería a ustedes la posibilidad de tener todos los audios que tenemos en MP3 ahora con imágenes, con apoyo visual, con mapas, con el texto bíblico, con videoclips que ejemplifiquen cada una de los comentarios, cada una de las enseñanzas que se estén dando? ¿Qué les parecería a ustedes tener todo el Nuevo Testamento, ya no nada más en audio, sino también en video? ¿Y por qué es tan importante tenerlo en video? Porque una vez que se tenga en video, y sobre todo conectándolo con el viaje de Londres, pues ahora sí podríamos empezar a subtitular
todos los videos. De hecho, estoy por contactar a Ariadna Lugo, ella nos ha ayudado mucho también en el tema de subtitular videos, y estoy por contactarla también para pedirle que nos ayude a comprar un equipo para empezar a subtitular todos estos videos que se van a empezar a producir. Así que bueno, pues este es un proyecto monumental, estamos hablando de miles y miles de horas de estudio bíblico, y esto es con respecto al Nuevo Testamento. Con respecto al Antiguo Testamento, ya muy pronto, cuando terminen las letras rojas, pues cuando terminen las letras rojas, vamos a empezar a hacer los videos del Antiguo Testamento, comenzando desde Génesis. Así que vamos a empezar con el Antiguo Testamento otra vez desde el principio. Joaquín me va a estar ayudando en el tema de la producción de los videos, Paco también, si me permite. Y en el Nuevo Testamento, pues esta gente de Ecuador y pues todos los que quieran ser parte, pues también nos van a estar ayudando a hacer los videos. Así que este es uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos tiempos, aprovechando el internet, y estoy sumamente entusiasmado con eso. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de este proyecto? Y pues también les animamos a todos aquellos que quisieran ser parte de este nuevo proyecto, de este ministerio. Si gustan contactarnos en la sección donde dice contáctenos, ahí escriben y nosotros realizamos todos los mails que nos envían. Entonces, bueno, para todos aquellos que quieran ser parte de la producción de estos videos o de la traducción de estos videos. O encontramos un error en nuestra prédica. De hecho, nosotros cuando recién despertamos, porque con Marcelo, desde el primer día en que el Eterno nos dio su misericordia y nos puso fuera del camino equivocado y nos trajo a esta senda, ese día decidimos que teníamos que comunicar el mensaje. Se puso en nuestro corazón. Y hay muchos estudios que están en el canal de YouTube y están en las redes, que esos estudios nosotros tenemos que hacer una revisión, porque tal vez hay cosas que no están, no muy profundas, que faltan depurar, porque era el momento, es un momento profético. Nosotros estamos viviendo un momento profético. Pero tomo esto de aquí porque lo consabido de los hermanos que se encuentran todavía en la cristiandad es que cuando tú dijiste algo, así tiene que ser. Pues a nosotros en este camino, como nos debemos al Eterno, como personas podemos salir con nuestro hermano Joseph Sánchez, quien estará trayendo también un mensaje para todos ustedes que es de mucho interés, pues para todos. Así que con nosotros también está Marcelo, que le va también a indicar respecto de la relación que tenemos con nuestro hermano Joseph, que es también un maestro de Torah. Adelante, Marcelo. Sí, Shabbat Shalom a todos los hermanos. Es una bendición muy grande para mí el poder estar con ustedes cada semana, como el Eterno nos ha dispuesto este tiempo. Sí, tenemos un contacto con la comunidad Amishab, que son hermanos que han venido sirviéndole al Eterno en la restauración del conocimiento y la raíz hebrea, en la restauración del pueblo, en la búsqueda de la oveja perdida de la casa de Israel. Son hermanos que han hecho. Bendiciones para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión en esta vía de Ustri. Shabbat Shalom para todos ustedes, hermanos. Estamos en Guayaquil, Ecuador, Suramérica, para el resto de los países que están en simultáneo. Los hermanos están conectados a través de la internet y que están pues frente a sus pantallas viendo este canal, el canal de la verdad, el canal de la vida. Para el día de hoy tenemos el capítulo número 8 de la carta de los Hebreos. Estaremos con nuestro hermano Marcelo Espinosa, que está con nosotros aquí en estudio, para hacer en este día una introducción, un preámbulo a lo que posiblemente vayamos a ampliar la próxima semana, ya que no vamos a estar todo el tiempo dedicado al estudio de la carta por el día de hoy, ya que estaremos conectándonos vía internet también en la transmisión desde Israel, desde Jerusalén. Un esfuerzo muy grande para poder
llevar este mensaje. Y vamos a hacer un proyecto conjunto. Nosotros a veces tenemos unos nombres individualmente como Keilah, como congregación, pero hay un solo pueblo y es el cuerpo del Mashiach. Muchas veces podemos tener ciertas diferencias como las tuvo Pedro o Kefa con Shaul, pero no hubo una diferencia de doctrina. Estaban alineados, estaban en el mismo espíritu. Cuando estamos en el mismo espíritu no necesariamente quiere decir que seamos las mismas personas. A cada uno se nos ha dado una comisión, una misión y también una tarea de aprender. Nosotros podemos en este camino tener la flexibilidad de retroceder o retractarnos si es que encontramos un conocimiento, decir muchas cosas que están en nuestro pensamiento, pero cuando alguien nos enseña o el Ruach nos demuestra y vamos mejorando, o sea, la idea es mejorar. Ahora, la evidencia más fehaciente de que vamos reconociendo los errores es el hecho de que hemos llegado a guardar Torah. Antes no lo sabíamos, luego el Eterno nos mostró cómo era realmente que debíamos llevar una doctrina y cambiamos de vida, cambiamos el modo de llevar la palabra del Eterno y consecutivamente estamos estudiando, estamos revisando y si hay errores pues lógicamente lo más acertado es ir corrigiendo con humildad, o sea, tener humildad y reconocer los errores, que eso es lo que debemos hacer todos. Sí, por eso se dice que nadie se haga maestro. Correcto.